Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Ignacio Sniechowski, jefe de Research en Grupo Invertir en Bolsa, analiza los resultados del tercer trimestre del Galicia en el Expreso Financiero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Grupo Financiero Galicia registró una pérdida integral neta de 228.080 millones de pesos en el tercer trimestre de este año, el primer resultado negativo para la entidad en la era Milei. El rojo representó una caída frente a la ganancia del mismo periodo del año pasado y reflejó cargos extraordinarios vinculados a la absorción del ex HSBC Argentina. El ADR del gigante financiero argentino igualmente reaccionó con un alza superior al 4% en Wall Street ayer, indicando que los analistas están viendo un piso para sus resultados operativos. Efectivamente, los resultados del Galicia estuvieron en línea con lo que anticipaban los analistas, teniendo en cuenta que la mayoría no descartaba retornos sobre el patrimonio negativos. Y fue el caso del Galicia, aunque desde la entidad aclararon que sin los costos de integración con el HSBC, el ROE en el trimestre hubiera sido del 1% en lugar del menos 4,7% reportado. Pero no dejó de ser un trimestre para el olvido, como se observa en el deterioro de la calidad de cartera del Galicia. En medio de la disparada de tasas de interés que marcó al sector bancario argentino en el trimestre previo a las elecciones legislativas, el ratio de créditos en situación irregular se disparó a 6,8% desde el 2,7% de un año atrás. Acá el porcentaje de créditos en situación irregular fue mucho mayor en Naranja X que en el Banco Galicia. Por otro lado, el cargo por incobrabilidad se triplicó en la comparación interanual. Te estarás preguntando por qué subió tanto entonces la acción del Galicia. Bueno, pese a expectativas de una caída en septiembre, la actividad económica terminó creciendo 0,5% contra agosto y 5% interanual, esto según informó el INDEC ayer. Como todos sabemos, el mercado mira para adelante y ve que la volatilidad de las tasas de interés no enfrió a la economía tanto como se esperaba. Y ya con las tasas bajando fuertemente desde el 26 de octubre, quedará por ver si la demanda de crédito se recupera fuertemente en 2026, dejando en el olvido este mal tercer trimestre para el Galicia. Eso al menos parece ser lo que empieza a descontar el mercado. Y vale la pena resaltar que pese a los números rojos, los préstamos y otras financiaciones netas crecieron un 90% interanual. Quédate hasta el Expreso Financiero con Nacho Sniechowski de Invertir en Bolsa para escuchar su análisis de este balance. 2. El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció ayer un acuerdo con la italiana Eni para explorar un bloque costa afuera a 200 kilómetros de Uruguay. Hablando de la operación en la que la italiana adquiere el 50% sujeto a la aprobación del gobierno oriental, Marín explicó que YPF no cuenta con experiencia offshore y que su foco es hacer las cosas rápido y de forma rentable. Y por eso es que entra en escena Eni. El ejecutivo aseguró que por las características del área, si se encuentra todo lo que se estima que hay, el bloque tendría un tamaño similar al de Vaca Muerta. En otras palabras, lo que sería una revolución para la economía uruguaya, pero posiblemente también para los ingresos de YPF, que recordemos que a través de otra asociación también está explorando en las costas de Mar del Plata. En el caso uruguayo, Marín recordó que no se encontró petróleo todavía, pero que la exploración avanzará. El dato que mantiene la expectativa tanto de YPF como de Eni es el reciente descubrimiento realizado en la costa de Namibia, teniendo en cuenta que las dos costas compartieron la misma evolución geológica antes de la separación de los continentes. De hecho, Marín comparó explícitamente el potencial de estos bloques con los descubrimientos en la cuenca Orange sobre el margen africano. Respecto a las acciones de YPF, con un ADR que cotiza en torno a los $36, el precio objetivo de consenso entre analistas recopilados por Bloomberg es de $46,89 a 12 meses, lo que implica un potencial de apreciación del 31%. 3. Google dejó atrás esta semana la percepción de cierto retraso en sus soluciones de inteligencia artificial, lanzando un nuevo modelo Gemini 3 y haciendo subir a sus acciones por 7% desde el viernes último. En perjuicio de Nvidia, el papel también se ha visto impulsado por la creciente demanda de los chips que produce
produce Alphabet, además de una demanda en soluciones cloud que no para de crecer. Esa es la ecuación que explica un market cap ya superior a los $4 billones, habiendo sumado $1 billón solo entre octubre y noviembre. Desde el lanzamiento de ChatGPT hace 3 años, analistas, un ingeniero de la propia Google y hasta un ex CEO de la empresa habían declarado que Google iba por detrás en la carrera de alto riesgo para desarrollar la IA. Como reportó ayer Bloomberg, ya no pareciera ser el caso. Meta, por lo pronto, estaría en conversaciones para usar los chips de Google, dándole aún más impulso a las acciones de Alphabet. Ayer, por lo pronto, subió otro 1,6% en lo que fue un día verde en general para el Nasdaq. Del otro lado del mostrador, SoftBank, uno de los mayores inversores en OpenAI, cayó a su nivel más bajo en 2 meses por preocupaciones sobre la competencia justamente de Google. Y las acciones de Nvidia cayeron ayer 2,6%, quedando así en $4,3 billones de market cap, algo lejos ya de los 4,9 billones que tocó el 39 de octubre. Creciente competencia para ambas, con un condimento adicional para Nvidia. Pese a haber cerrado su hedge fund, Michael Burry no está aflojando en su crítica hacia la empresa y el sector en general. En los últimos días cuestionó prácticas contables de Nvidia y señaló riesgos en acuerdos supuestamente circulares de IA, donde las empresas se invierten entre sí de formas que recuerdan a algunas asociaciones de la era de las .com. Por ejemplo, Nvidia planea invertir hasta $100.000 millones en OpenAI, que a su vez construiría centros de datos comprando millones de chips de Nvidia. Nvidia respondió a Burry enviando un memorando a los analistas de Wall Street durante este fin de semana defendiendo estas prácticas, pero Burry insistió el lunes en que mantiene su análisis. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,8% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,9% para Superbiel y caídas de hasta 1,7% para Vista. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 0,8%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.460 pesos, el MEP en 1.485 y el contado con liqui en 1.525. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.470 y el mayorista en 1.448. El riesgo país, por su parte, abrirá cerca de los 656 puntos. Sumo que la tasa nominal anual de caución a un día cerró ayer en 18% y la LECAP al 28 de noviembre en 34%, mientras que el techo de las bandas de intervención quedó a 4,2% del tipo de cambio mayorista de ayer. Expreso financiero. Y ahora escuchemos al jefe de research de Invertir en Bolsa, Ignacio Sniechowski, y su mirada respecto a los resultados del Grupo Financiero Galicia en el tercer trimestre. Bueno, los resultados fueron flojos, no nos sorprendió, me parece que eran esperados por el mercado, que esperaba un crecimiento moderado en préstamos. La verdad que crecieron 11% frente al segundo trimestre de este año y explicado mayoritariamente por incremento en préstamos en dólares. También era esperado que comprima el margen financiero. El incremento, ahí lo que tuviste fue, digamos, el incremento en los requerimientos de efectivo mínimo, ¿no? Los encajes impactaron de lleno en el margen neto de interés y esto hace que te comprima, ¿no? Y comprima 17%. Entonces los ingresos por intereses te caen un 3% comparado contra el segundo trimestre de este año. Y también, bueno, obviamente esperábamos un incremento en la mora. Ya habíamos tenido acceso al balance de tarjeta naranja y veíamos, la verdad, una mora muy alta. Bueno, el grupo consolidado reportó casi 7% en la mora, es un número alto, con picos de 11% ahí en tarjeta naranja, con lo cual si uno toma el resultado como lo reportó Galicia, el ROE del trimestre fue negativo 4,7%, el ROE trimestral anualizado, ¿no? Pero bueno, aquí es importante, sí, desgranar un poco los números porque entre todos esos números hay un cargo importante por gastos extraordinarios por la consolidación con HSBC, ¿no? Gastos que son de una vez, no son recurrentes y bueno, obviamente es necesario quitarlos y una vez despejamos eso, digamos, de los resultados reportados, ahí ya el ROE trimestral anualizado pasa a ser positivo, bueno, 1% que es muy bajo, pero pasa a ser positivo y 7% si tomamos el ROE de estos 9 meses normalizado y anualizado, ¿no? Es claro que el mercado esperaba este resultado, la verdad que me parece que no hay nada sorprendente en ellos, me parece que la pregunta
pregunta clave ahora es qué podemos esperar hacia adelante, porque eso es lo que nos va a dar la pauta del potencial de suba que puedan tener los bancos. Y ahí, para justificar la expansión en múltiplos, a ver, hoy Galicia cotiza 1,7 veces price to book value. La verdad que uno tendría que pensar en ROEs superiores al 15%. Ese era el target un poco que había dado como guidance el banco para este año. Es difícil, la verdad, pensar que cierre este año en ese número, sobre todo que si normalizado ya en estos 9 meses va por el 7%. Entonces, pensando un poquitito a 2026, vamos, digamos, por los grandes puntos que impactan de lleno en el ROE, ¿no? En los créditos, y bueno, sí, deberían tomar un sendero alcista, no parecería ser el escenario una explosión del crédito por ahí como se vio en el primer trimestre, me parece que va a ser más moderado. El margen neto de interés obviamente va a estar en función de la política monetaria que trace la autoridad monetaria. En cuanto a los encajes, no parecería haber, más allá de la baja que hubo ahora o la reducción que hubo ahora en noviembre, no parecería haber una reducción importante a la vista por ahí en marzo, pero no grandes cambios, con lo cual obviamente cualquier noticia acá va a ser positiva. Así como no parecería haber grandes cambios, tampoco obviamente el ciclo de suba de encajes está terminado, con lo cual lo peor ya lo vimos. Eso es clave, ¿no? Porque el margen, finalmente el NIM, los efectivos mínimos determinan el NIM que se lleva del banco, el margen neto de interés. Y bueno, ¿qué puede hacer la autoridad monetaria si bajar o no los encajes? Eso va a estar en función, digamos, de cómo venga la demanda real de dinero, más allá de la estacionalidad propia de diciembre, ¿no? Creo que el Banco Central va a estar monitoreando eso, a ver si puede o no hacer algo con los encajes. Despejados estos dos temas, obviamente nos quedan la mora, ¿no? Los NPLs. Acá me parece que hay un tema más estructural que va a llevar un poco más de tiempo de resolver porque son niveles elevados y este trimestre no creo que haya sido el pico. Me parece que es algo que va a continuar. Vamos a ver la información que nos brinden mañana en el conference call, que va a ser clave. Pero bueno, pensar en un rally en el sector con ROEs en 2026, ¿no? Porque 2025 ya estamos medio jugados. En 2026 con ROEs por debajo del 15%, la verdad que hace un poco de ruido y cuesta justificar múltiplos mucho más elevados de lo que cotizan ahora, ¿no? Veremos un poquitito la idea de rentabilidad que tienen en la cabeza o que tienen previsto en el banco mañana en el conference call. Clave va a ser eso. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Fernando Marul en la red social X. Según el INDEC, en el tercer trimestre no hubo recesión técnica, es decir, cuando da 2 trimestres negativos. Se vienen correcciones para arriba. Pese a la buena noticia, como te decía recién, llamativo que los bonos hard dólar igualmente hayan cerrado en rojo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en deel.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.